Cristian de decir, ¿por qué es importante esos flujos de efectivo y cómo tenemos que evaluarlos? Se asume que una entidad primero, ¿no es cierto?, debe generar flujos de su operatoria normal del negocio. Primero, ¿para qué? Primero, para pagar todo lo que requiera dentro de la operatoria de su negocio. Pero además le tiene que servir para pagar sus obligaciones para con terceras personas, prestatarios y también los accionistas, e inclusive realizar inversiones que les permita generar mayores flujos de efectivo en el futuro. Por lo tanto, esa es la forma en la cual en esencia deberíamos evaluar y definir cómo se prepara y para qué sirve un estado de flujos de efectivo. Llegado el momento, yo les diría, no basta con que solo sepan preparar, vamos a aprender a interpretar ese estado, porque obviamente la condición es que prepararlo puede ser en muchos casos algo mecánico, y sin embargo, cuando vamos a la condición de interpretar el contenido, pues obviamente es sumamente importante tener la idea clara de lo que realmente refleja ese estado. Como veíamos en la clase anterior, algunos conceptos que vamos a tomar en cuenta tienen que ver primero tal vez con lo que son los flujos de efectivo, que ya lo repasábamos hace un momento, que decíamos son las entradas o los embolsos o las salidas o los desembolsos de efectivo y equivalentes al efectivo. Y también aquí nos aclaran que el efectivo comprende todos aquellos o tanto el efectivo, aquello que se tiene en caja si quieren, y aquí nos aclaran que también son parte del efectivo los depósitos bancarios a la vista o dirán ustedes las cuentas o los importes que una empresa tiene en cuentas corrientes bancarias. Por lo tanto, no son efectivo ni las cajas de ahorro, ni los fondos de inversión, ni los depósitos a plazo fijo. Sin embargo, algunos de ellos que pudieran ser inversiones a corto plazo podrían ser, no siempre van a ser, podrían ser equivalentes al efectivo. Entonces, la definición de equivalentes al efectivo dirán, la primera condición para que algo sea equivalente al efectivo es que tiene que ser una inversión a corto plazo, y al decir de corto plazo es que fácilmente se puede convertir en efectivo, es de gran liquidez, donde además el importe de esa inversión no esté sujeta a un riesgo significativo de valor o inversamente, estén sujetos a riesgos poco significativos en el cambio de su valor. Entonces uno diría, por ejemplo, si yo tengo una inversión temporal ahora que está de moda en USDTs y resulta que me compro las USDTs, pero son tan volátiles, ¿qué quiere decir? Que el valor de mi inversión puede cambiar mucho en el corto plazo. Por lo tanto, puede ser una inversión a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertible en efectivo, pero tiene un riesgo significativo de cambiar su valor. Por lo tanto, esa ya no es un equivalente al efectivo. Obviamente, una caja de ahorro, al otro lado dirán, una caja de ahorro en bolivianos, por ejemplo, también es una inversión a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertible en efectivo y además no va a cambiar su valor significativamente porque el interés que nos pagan es prácticamente una broma. Entonces, obviamente dirán, en ese caso, esa caja de ahorro, sin lugar a dudas, podrá ser un equivalente al efectivo. Y además nos dan la condición de que esa inversión será equivalente al efectivo con una regla para apoyar, para facilitar, en todo caso, más que todo, la preparación del Estado. Nos dicen cuando esa inversión tenga un vencimiento próximo y el vencimiento próximo dicen 3 meses o menos desde la fecha de adquisición. Entonces, otra vez, como yo les explicaba en la clase anterior, cuando evaluamos los equivalentes al efectivo, tenemos que tomar en cuenta que hay un vencimiento original y hay un vencimiento a la fecha de preparación de los estados financieros. La norma en este caso hace referencia a que debemos evaluar el vencimiento original, no este otro. Por lo tanto, es los 3 meses desde el momento en el cual se adquiere o se emite ese instrumento financiero. ¿Sí? Y obviamente veíamos algunos ejemplitos la clase anterior, ¿no es cierto? Por ejemplo, decíamos, aquí tenemos una inversión, por ejemplo, que se realiza en el mes de agosto y su vencimiento por ahí es el 30 de enero, pero seguramente esta inversión, que la podemos marcar tal vez aquí de otro colorcito,
esta inversión será un equivalente al efectivo y ustedes decían no. ¿Por qué no? Porque obviamente, si yo tomo en cuenta la fecha de preparación de estados financieros, a esta inversión la voy a clasificar como a corto plazo, porque se va a vencer dentro del siguiente mes o los siguientes 30 días, pero sin embargo, ese es un vencimiento desde la fecha de preparación. Ese nosotros no tomamos. El que tomamos es desde la fecha del origen. Por lo tanto, como esta operación tiene una vigencia de 3, 6 meses, pues obviamente dirán su vencimiento no es próximo, no es menor desde la fecha de origen a los 90 días que dice la norma. Por lo tanto, esta no es un equivalente al efectivo. Obviamente, ahora dirán, lo mismo podría ocurrir si tengo una inversión que la empiezo el 1 de noviembre y hasta el 30 de abril. Esta tampoco va a ser un equivalente al efectivo porque su vigencia es de, otra vez, 6 meses. Entonces, por ahí, para tener una inversión que realmente sea un equivalente al efectivo, tiene que ser algo que esté dentro de los 3 meses que nosotros vayamos a emitir. Por ejemplo, podemos poner algo más aquí y decir, a ver, ¿qué pasaría si ahora nosotros tenemos una inversión que la realizamos tal vez el 1 de noviembre? Esto lo vamos a bajar un poquito. Tal vez hacemos el 1 de noviembre y la inversión es a 30 días plazo, por lo tanto su vencimiento será el 30 de enero. En este caso, ¿este es un equivalente al efectivo? Y la respuesta es sí. Este sí es un equivalente al efectivo. Y si quieren, lo podemos marcar aquí y decir, este sí va a ser un equivalente al efectivo porque este sí tiene una vigencia menor a los 30, o perdón, a los 90 días. ¿Ok? ¿En qué párrafo de la norma está esto que acabamos de mencionar? Tienen la norma a la mano, ¿no es cierto? En el párrafo 7, licenciado. Muy bien, en el párrafo 7 de la norma. Perfecto. Ahora, como quiera que la norma define que ese estado de flujos de efectivo lo vamos a presentar, clasificando esos flujos en actividades de operación, inversión y financiamiento, tenemos que también tener la definición de cada una de ellas. Las actividades de operación tienen que ver específicamente con el ciclo de operaciones del negocio. Por eso nos dice que las actividades de operación son todas aquellas que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios que tiene la entidad, así como otras actividades que no puedan ser clasificadas como de inversión o financiamiento. Entonces dirán, muchas veces, cuando nosotros vayamos a clasificar entre que son de operación, inversión y financiamiento, por ahí vamos a tener la duda. ¿Será de operación? Podría pensar alguien y dudar. Entonces, ¿será de inversión? No. ¿Será de financiamiento? Tampoco. Entonces, si no es de inversión o de financiamiento, tiene que ser de operación. Vean, es una reglita, si quieren, como que abreviada, que tiene la norma para poder identificar estas actividades de operación, pero en esencia, todas las actividades de operación tienen que ver con lo que es la generación de los ingresos ordinarios que tiene la entidad y por lo tanto están relacionados con el ciclo de operaciones del negocio. Ahora veamos. Aquí tenemos algunos ejemplos que definen la condición de qué son esas actividades de operación. Entonces nos dicen, por ejemplo, si nosotros realizamos las cobranzas de las ventas o la prestación de los servicios, es una actividad de operación. Vean, siempre en términos de flujo. ¿Por qué? Porque si yo les dijera, ¿qué pasa con la venta de bienes? Ustedes dirán, la venta de bienes o la prestación de los servicios pueden ser a contado o pueden ser a crédito. Cuando son a contado, eso representa un flujo por actividad de operación. Pero si fuera a crédito, el asiento seguramente sería cuentas por cobrar contra ventas. ¿Se ha movido el efectivo o los equivalentes al efectivo? No, No, por lo tanto, vean, la venta a crédito no genera un flujo de efectivo. Ahora, una vez que eso está en cuentas por cobrar, el rato que cobramos la cuenta por cobrar, entonces dirán, la cobranza de la cuenta por cobrar también se convierte en una actividad de operación. Entonces, ahora vean, las actividades de operación no solo están en el estado de resultados, también pueden tener que ver con activos o pasivos que son parte
del ciclo de operaciones del negocio. Y ustedes que ahora relacionarán con la NIC 1 y dirán, entonces en esencia, esas variaciones que pueden haber o débitos o créditos en las cuentas de activo y pasivo corriente, que son las que se relacionan con el giro del negocio, esas también pueden generar esto que se denomina como actividades de operación. Obviamente, aquí nos aclaran que también pueden haber cobros de otro tipo de actividades ordinarias dependiendo de la naturaleza propia de cada negocio. Por ejemplo, yo les diría, ¿qué pasa si voy a un banco? Si yo voy al banco, la cobranza de los intereses de un banco o la cobranza de las comisiones que hace el banco es parte del giro de su negocio. Por lo tanto, es una actividad de operación. Pero si yo voy a la empresa comercial o industrial que obtiene un préstamo, y paga los intereses, ¿el pago de los intereses tendrá que ver con su giro de negocio? No. Entonces, tal vez no es una actividad de operación. Puede que sea una de financiamiento porque está relacionada con el préstamo, pero de operación seguramente no lo es. Si nosotros realizamos pagos a los proveedores por el suministro de bienes o servicios, otra vez dirán, esto tiene que ver con las compras. Vean, si yo compro mercadería de contado, el asiento va a ser inventarios contra efectivo. ¿Estoy moviendo el efectivo? Sí, es un flujo de efectivo relacionado con la operatoria del negocio, porque estoy hablando de la compra del inventario. Por lo tanto, será una actividad de operación. Sin embargo, vean, la compra del inventario no está en el estado de resultados. En el estado de resultados está la salida del inventario cuando se vende. Y el asiento ahí dirán es costo de ventas contra inventario. ¿Se mueve el dinero? No, el dinero no se mueve en el uso de la mercadería, sino en el momento en el cual se compra. Ahora dirán, ¿y si compráramos a crédito, el asiento sería inventarios contra cuentas por pagar? ¿Se mueve el efectivo? No. Por lo tanto, la compra a crédito, todo lo que es a crédito, vean, no genera flujo. Por lo tanto, no es una actividad de operación. Todo lo que se paga a cuenta de los empleados, todo lo que se paga por impuestos, todos son parte de la actividad de operación de un negocio y se clasifican como actividades operativas. Aquí habla, por ejemplo, de los cobros y pagos de entidades de seguro por las primas. Para ellos es una actividad de operación. Para otro tipo de entidades, por ahí no lo es. ¿Se dan cuenta? Para todo lo que implica actividades de intermediación financiera, por ahí sus flujos de efectivo son diferentes. ¿Por qué? Porque la naturaleza de su negocio es diferente. ¿Ok? Entonces, antes de definir mecánicamente, si quieren, qué es operación, inversión y financiación, otra vez dirán, primero tengo que partir de conocer el modelo de negocio de una entidad para entender a partir de ese modelo de negocio qué es parte de su ciclo de operaciones y qué está fuera de eso, que tendrían que ser actividades de inversión o de financiamiento. ¿Qué es una actividad de inversión? Dicen, son todas aquellas generadas en la adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como inversiones y otras que no estén incluidas en el efectivo o los equivalentes al efectivo. Y otra vez la norma, aquí nos va a dar algunos ejemplitos de lo que son esos flujos por actividades de inversión. Entonces nos dicen, son pagos por ejemplo, la compra, pagos, otra vez, la compra de activos fijos, intangibles u otros activos a largo plazo. Vean, compra de contado, porque otra vez me dirán, ¿y si yo compro a crédito, el asiento va a ser activos fijos contra cuentas por pagar? ¿Se ha movido el efectivo? No, por lo tanto, esa transacción no representa un flujo de efectivo. Y el rato que yo venda, otra vez dirán, el rato que yo venda, pues seguramente el rato que yo venda esos activos fijos, esos intangibles u otros a largo plazo, ese dinero, cuando lo recibe en efectivo, es un flujo de efectivo. Otra vez, y si vendo a crédito, no representa nada, porque seguramente generaré una cuenta por cobrar contra el activo que estoy dando de baja y el efectivo otra vez no se está moviendo. ¿Sí? También, vean, aparte de eso, nos dicen, también son actividades de inversión los pagos o los cobros, es decir, el flujo de dinero, en otras palabras, por la compra o la venta de instrumentos de pasivo patrimonio.
cuando yo compro bonos, cuando compro acciones, cuando vendo los bonos, cuando vendo las acciones o cuando hago la cobranza de los bonos a la fecha de redención de los bonos, todos esos son flujos por actividades de inversión. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué decimos de inversión? Porque son activos que deberían permitirnos generar más flujos en el futuro, normalmente generarnos rentabilidad. Entonces, ahora vean, voy a volver a esta reglita mecánica que decíamos el otro día, donde obviamente decíamos todas las variaciones en activos van a ser actividades de inversión. Y ahora yo les diría, todas las variaciones en activos, y de acuerdo a lo que dice la norma, ustedes dirán, no, ha dicho que son los activos a largo plazo normalmente. Activos a largo plazo son los activos no corrientes. Y entonces las variaciones de los corrientes, ¿dónde irían? Los corrientes, ¿con qué tienen que ver? Con el ciclo de operaciones del negocio. Entonces las variaciones en activos corrientes seguro van a terminar como parte de los flujos por actividades de operación. Entonces vean, nuestra reglita mecánica, si quieren, cada vez se va volviendo más precisa, ¿no es cierto? Por el conocimiento que vamos adquiriendo de la norma. Al comienzo creíamos que todas las variaciones de activos eran actividades de inversión. Ahora decimos, no, no son todos, son solamente aquellos que seguramente serán no corrientes, porque los corrientes, al ser parte del giro de operaciones del negocio, terminan siendo actividades de operación, como un aumento en un inventario, como una disminución en una cuenta por cobrar. Esos son flujos, obviamente dirán, es el aumento de un activo o es la disminución de un activo, pero eso no tiene que ver con la inversión. Eso tiene que ver con la operatoria del negocio y por lo tanto son actividades de operación. ¿Ok? Ahora veamos. ¿Qué pasa con las actividades de financiamiento? Dice, son todas aquellas que producen cambios en el tamaño, o sea, puede aumentar o puede disminuir en el tamaño y la composición de los capitales propios, es decir, del patrimonio que tiene una empresa y de los préstamos tomados por terceras personas. Entonces, si vamos a los ejemplos, que los tenemos aquí, nos dicen todo lo que son cobros procedentes de la emisión de acciones o pagos que se realizan a los propietarios, todos estos son actividades de financiamiento. Si nosotros realizamos el cobro procedente a la emisión de un préstamo, la obtención de un préstamo, la emisión de un bono o de cualquier otra condición, ya sean a largo o corto plazo, todos esos son lujos por actividades de financiación. Y el pago que hago por esas actividades también son de financiación. ¿Sí? Ahora bien, otra vez voy a volver a la reglita. Obviamente, en las cuentas de patrimonio no hay ninguna duda que todas las disminuciones o los aumentos que hay en estas cuentas van a ser actividades de financiación. Pero en nuestra reglita mecánica decíamos todos los pasivos. Ahora viene la condición. Nosotros, por el conocimiento que tenemos, dirán, los pasivos pueden ser corrientes o no corrientes. Los pasivos corrientes, en la mayoría de los casos, ¿con qué están relacionados? Están relacionados con el ciclo de operaciones del negocio. Por lo tanto, los sueldos por pagar, los impuestos por pagar, las cuentas comerciales por pagar, todas esas tienen que ver con el ciclo de operaciones del negocio. Esas, por lo tanto, no son actividades de financiación, sino son de operación. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el ciclo específico de operaciones del negocio. En cambio, los préstamos, que pueden tener su porción a largo plazo y a corto plazo, esas sí van a ser actividades de financiación. Entonces, vean cómo cada vez vamos precisando de mejor manera qué representa cada uno de los flujos y cómo tenemos que clasificarlos para obviamente definir adecuadamente la preparación del estado de flujos de efectivo. ¿Sí? Y entonces al final, vean, nos dicen el indicador clave, el más importante si quieren, es el que tiene que ver con las actividades de operación.
que como lo veíamos en el ejemplo que hacíamos con Cristian la clase anterior, decíamos, el dinero que nosotros generamos de nuestras operaciones, primero, si quieren en orden, debe permitirnos mantener la capacidad de operación que tiene la entidad. ¿Qué significa mantener la capacidad de operación que tiene la entidad? Significa, dirán ustedes, le vamos a poner en orden, cubrir todos los gastos de operación que tenga la empresa. Además, tiene que permitirle pagar las deudas que tenga para con terceras personas, reembolsar los préstamos, pagar a los propietarios por las inversiones que realizan en la empresa y finalmente adquirir nuevos activos para que me siga generando flujos en el futuro. Imagínense, yo tengo mi equipo de computación, me sirve para dar clasecitas, eso me permite generar dinero. ¿Qué pasaría si un determinado momento, como el otro día alguien me decía, ya es obligatorio migrar al Windows, no sé cuál, el 10 ya está obsoleto, hay que ir ahora al 11 o al 12, creo, y si no tiene problemas de seguridad su equipo, entonces la pregunta es, ¿y si mi equipo no acepta cargar el Windows 11 o el 12? ¿Qué tengo que hacer? Estoy obligado a comprar otro equipo. Entonces dirán, ese equipo nuevo que voy a comprar es el que me va a asegurar seguir generando flujos en el futuro. Para eso se realizan esas inversiones. Y todas estas cosas, nos dicen, deberíamos hacerlo con todo lo que proviene de las actividades, ¿sí?, de estas que son de operación, sin tener que recurrir a fuentes externas. Obviamente, ¿qué sentido tendría que para mantener la capacidad operativa de la entidad yo tenga que prestarme plata? Que para pagar los préstamos tenga que obtener otro préstamo, que para pagar dividendos tenga otra vez que prestarme plata, que para comprar nuevos activos tenga que recurrir al banco. O sea, no estaría la empresa generando los flujos de efectivo suficientes, si quieren, para su operatoria normal de negocio. Esa es la importancia, tal vez, por eso decimos, el principal aspecto que tiene que ver con la preparación del estado de flujos de efectivo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ok, vamos. Me están siguiendo con la norma, ¿no ve? Todo lo que estoy mencionando aquí en diapositivas está en la norma, por si acaso. No necesitan recurrir a ningún otro documento. Ahora bien, como decíamos, los flujos de efectivo que se originan en actividades de financiamiento pueden presentarse de dos formas, bajo el método directo y bajo el método indirecto. Cuando presentamos bajo el método directo, y vamos a aprender las dos formas de hacerlo por si acaso, pero en la teoría, cuando presentamos por el método directo, nos dice que vamos a presentar por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. ¿Cuánto he comprado? ¿Cuánto he pagado por comprar la mercadería? ¿Cuánto he pagado a los proveedores? ¿Cuánto he cobrado de las ventas que he realizado? Pero vean, siempre en términos brutos. Por eso les decía, no todo lo que está en el estado de resultados es un flujo, porque en el estado de resultados pueden haber un montón de transacciones que no representan movimiento de dinero. Por lo tanto, esas no se incluyen cuando preparamos el método directo y lo que tomamos son en términos brutos, los flujos de entrada y de salida de dinero. Cuando preparamos el método indirecto implica realizar una reconciliación entre el resultado del periodo y los flujos por actividades de operación. En otras palabras, ¿qué significa? Que preparar el método indirecto implica convertir, si quieren, el estado de resultados como hubiera sido si es que ese estado de resultados lo presentáramos bajo el método del flujo de efectivo y no bajo el método del devengado. Entonces, obviamente dirán ustedes, yo ahí me voy a encontrar. Creo que lo tengo por aquí para que lo veamos facilito. Yo me voy a encontrar que cuando preparo el estado de resultados sobre la base del devengado, por ejemplo, dirán, tengo ingresos por la venta de bienes, pero las ventas pueden ser de contado
o pueden ser a crédito. Si son de contado, obviamente estas ventas son, como dice aquí, un flujo, pero las que son a crédito no, o sea, las tengo que sacar. Pero así como saco las ventas a crédito, voy a meter la cobranza que realice de las cuentas por cobrar, que no está en el estado de resultados, pero es un flujo relacionado con la operación del negocio. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es como que si quieren, vamos a partir del resultado del periodo. Al resultado del periodo le vamos a sumar cosas como, por ejemplo, la cobranza de los clientes, que no está, que es una variación en la cuenta por cobrar. Le vamos a quitar, dirán, la venta de mercadería a crédito, porque no mueve el dinero. Y así vamos a llegar a cuál hubiera sido, en otras palabras, el resultado del periodo, ya no sobre la base del devengado, sino sobre la base del efectivo. Esa es la idea de preparar el método indirecto. Y en esencia, la mayoría de las empresas que tenemos en Bolivia, por ejemplo, suelen preparar este estado sobre la base de el método indirecto. Y sin embargo, van a ver ustedes que el directo y el indirecto son dos métodos que al final nos van a presentar la misma información, pero obviamente clasificada en la parte que corresponde a las actividades de operación de una manera diferente. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con los flujos? Vamos a puntualizar ciertas condiciones específicas que tiene la norma. Por ejemplo, ¿qué pasa con los flujos que son en moneda extranjera? Vean, la parte específica de lo que tiene la norma dice, todos los flujos de transacciones en moneda extranjera se incorporan, si quieren, en el Estado aplicando la tasa de cambio existente a la fecha en la cual se produce la transacción. Entonces, si yo hoy realizo una transacción por $100,000, cuando el tipo de cambio es de 6,96, ese flujo va a estar reflejado en el Estado por 696,000 bolivianos. Así, a fin de año, el tipo de cambio sea de 10. No me interesa el tipo de cambio de cierre. Aquí la norma aclara que es el tipo de cambio a la fecha, a la fecha en la cual se produce la transacción. ¿En qué párrafo de la norma está eso? En el párrafo 25. Muy bien, Alejandro. Vamos entonces, están siguiendo con la norma, eso es buenísimo. Ahora, hay una condición que es bastante particular y que es bueno que ustedes la tomen en cuenta. Creo que yo tengo por aquí en ejemplito, a ver, este es el ejemplito. Veamos, vamos a suponer que nosotros empezamos, aquí estamos en una situación inicial, ¿sí? Estamos en la situación inicial, lo voy a pintar de color rojito, ¿sí? Donde la empresa por ahí, al constituirse, vean, al constituirse, le vamos a borrar esto para ponerle todo de nuevo y que entienda mejor, dirán, al constituirse la entidad, lo que tenía es $1,000, ¿sí? O se había constituido con $1,000 cuando el tipo de cambio era de 7. Por lo tanto, si era el momento de la constitución, nada más que el momento de la constitución, entonces seguramente nos vamos a encontrar con que la empresa registró y presenta, ¿no ve? En su balance de apertura, si quieren llamarlo, o estado de situación de apertura, tiene en el activo 7,000 bolivianos que equivalen a $1,000. Y en el patrimonio también tiene 7,000 bolivianos que en ese momento también equivalían a $1,000. Ahora vamos a asumir que la entidad no ha realizado ninguna transacción durante el año. No ha realizado ni compras, ni ventas, ni
Ok, ahora sí parece que ya están todos. Entonces decíamos, esta es la situación inicial con la cual empezó sus operaciones o a inicio del año tenía una empresa que era tener en moneda extranjera, tenía sus dolarcitos que eran $1,000 que equivalían a 7,000 bolivianos y tenía obviamente su capital que eran los mismos $1,000 equivalentes a 7,000. Durante el año, la empresa no realizó ninguna transacción, no ha realizado ni compras ni ventas y lo único dirán es, llega fin de año y la empresa seguramente ahora tiene que regularizar los saldos de sus cuentas para preparar sus estados financieros. Y entonces ahí se va a encontrar con que seguramente dirán ustedes, voy a partir de abajo si quieren. Pasa con el capital. El capital eran 7,000 bolivianos. Los 7,000 bolivianos que equivalían a $1,000, ahora esos $1,000 están a 7,50. Pero ¿qué tipo de cuenta es la del capital? Vean otra vez, modelos contables. ¿No ve? ¿Qué tipo de cuenta es la del capital? ¿Qué tipo de No rubro es? monetario. No monetario. Aquí no hay ninguna condición que nos defina que tenemos que reexpresar y por lo tanto es como que no nos está hablando de la inflación y podemos asumir si quieren, si no nos menciona nada, que el concepto que vamos a manejar es de capital financiero a valores nominales. Por lo tanto, los 7,000 que teníamos al inicio, los 7,000 que teníamos al inicio, que están aquí, seguirán siendo los mismos 7,000 cuando termine el periodo contable. Por lo tanto, los 7,000 son los mismos 7,000. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el dinero que tenemos en caja? Caja es un rubro monetario. No se ajusta por efectos de la inflación, pero en este caso se trata de moneda extranjera. Por lo tanto, al ser moneda extranjera, seguramente ustedes dirán, tenemos que reexpresar esa cuenta del efectivo, pero no por inflación, sino por diferencia de cambio. Obviamente, la empresa tenía $1,000, al cierre del periodo siguen siendo los mismos $1,000, con la única diferencia que ahora esos $1,000 equivalen a 7,500 bolivianos. O sea, el asiento que la empresa tuvo que haber hecho seguramente es caja moneda extranjera contra diferencia de cambio, ¿no es cierto? Y entonces, si ahora preparamos el estado de resultados que tiene la empresa, dirán, en el estado de resultados seguramente nos vamos a encontrar con que la única transacción que va a aparecer es la ganancia por diferencia de cambio, que son estos 500 bolivianos, ¿no es cierto? Estos 500 bolivianos que son la ganancia por diferencia de cambio, y obviamente esa ganancia por diferencia de cambio va a terminar siendo el resultado, que en este caso es la utilidad del periodo. La utilidad del periodo, ¿dónde la vamos a llevar? A como si estuviéramos haciendo nuestros cuadritos de modelos contables, ¿no ve? La utilidad del periodo irá a los resultados acumulados y con esto nos va a igualar la situación financiera. Ahora, esta condición particular y lo voy a pintar inclusive de colorcitos diferentes para que ustedes comprendan. Yo tenía al inicio del periodo 7,000 bolivianos en mi estado financiero. Olvídense de los dólares ahora. Tomen solo los bolivianos. Tenía 7,000 bolivianos al empezar. Al terminar, por la condición de la diferencia de cambio, tengo 7,500 bolivianos. ¿Cuál es el propósito del estado de flujos de efectivo? El propósito del estado es mostrar cómo de estos 7,000 he llegado a los 7,500. ¿Correcto? Pero ahora viene la pregunta. ¿La empresa ha realizado alguna transacción durante el año? No, No, no ha realizado ninguna transacción. Entonces ahora viene otra pregunta. Si yo partiría del estado de resultados y diría, aquí tengo una transacción de 500 bolivianos, estos 500 serán de operación, tiene que ver con el giro.
No, No, No. ¿Será una actividad de financiamiento? ¿Tendrá que ver con préstamos que hemos obtenido de terceras personas o el capital? no, 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 no es de financiación. ¿Será de inversión? Alguien podría decirme, pareciera, porque es dinero y el dinero ha generado, si quieren, una ganancia por diferencia de cambio. Pero ojo, si nosotros vamos a la norma, en la norma decía, son actividades de inversión, creo que está en la definición, todas aquellas que muevan los activos a largo plazo, ¿sí? Que no sean parte del efectivo. En este caso, la cuenta es caja, es parte del efectivo, entonces tampoco es una actividad de inversión. Y la pregunta es, ¿y si no es de operación, ni inversión, ni financiamiento, dónde voy a terminar presentando esa variación para demostrar que de los 7,000 que tenía la empresa llegó a los 7,500 al final del año? Entonces ahí aparece una segunda parte que incluye el estado de flujos de efectivo, que es la reconciliación que se prepara del efectivo y los equivalentes al efectivo, donde vean, por ahí los flujos son cero. O sea, yo voy a decir, como ustedes decían, flujos, si quieren, vamos a hacerlo completito para que tengan aquí el escenario completo. A ver, vamos a tener, dirán, aquí están o deberían estar los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo los puedo clasificar por actividades de operación, por actividades de inversión, por actividades. Y resulta que esto es, de acuerdo a lo que ustedes me han dicho, es cero. Cero, cero, cero. Por lo tanto, ¿cuántos son los flujos de efectivo? Ah, los flujos de efectivo del periodo es cero, ¿no es cierto? Los flujos de efectivo del periodo es de cero. Ahora bien, los flujos de efectivo dirán, esta es la primera parte del estado, donde la norma decía que tengo que presentar los flujos, clasificando esos flujos en actividades de operación, inversión y financiamiento. Y obviamente le hago a este total, que es de cero. ¿Ok? Ahora, la segunda parte, vean, la segunda parte del estado es lo que la norma dice, hay que preparar una reconciliación. Vamos a escribir así mejor, reconciliación del efectivo y los equivalentes al efectivo. ¿Cómo se hace esa reconciliación? Yo tengo que demostrar cómo de los 7,000 que tenía al comienzo, llega a los 7,500 que tengo al final. Lo normal es que yo ponga que tengo 7,000 al inicio, que estos flujos, que los voy a pintar de color rojito para que se den cuenta, porque lo único que voy a hacer aquí es llevar de un lado a otro, estos flujos de aquí son los que van aquí, son de cero, y dirán, normalmente en cualquier otra condición, sumando, restando ese flujo al saldo inicial, debería llegar al saldo final. Ah, pero en este caso, tengo una diferencia de cambio en el efectivo que es de 500. Eso, vean, no genera ningún flujo. Va en la segunda parte, que es la reconciliación del efectivo y los equivalentes al efectivo. Y en esencia, vean, la norma dice, esa es una diferencia de cambio no realizada. ¿Por qué no realizada? Porque yo sigo teniendo los mismos $1,000, solo que los $1,000 me han generado ahora una ganancia de 500 que yo no la tengo en dinero hasta el rato que no venda esos dólares. Por lo tanto, ahí aparece esta condición de una diferencia de cambio en el efectivo que no está realizada, que la norma dice que se la presenta solo dentro de la parte de la reconciliación del efectivo y los equivalentes al efectivo. Entonces, si nosotros ahora volvemos a la norma, dirán, ah, en la norma hay un párrafo, una sección particular que dice que todas las pérdidas o ganancias no realizadas por diferencia de cambio no producen flujos y el efecto de estas variaciones se presenta en el estado de flujo de efectivo dentro de la conciliación de manera separada de los flujos que provienen de actividades de operación, inversión y financiamiento. Entonces, vean,
Ese es un primer elemento que deben tomar en cuenta en decir, pueden haber variaciones que no van a estar dentro de la operación, inversión y financiamiento, sino que van abajo en eso que hemos denominado como reconciliación del efectivo. Ahora bien, en la norma hay algunas consideraciones con las que yo no estoy de acuerdo, pero que les tengo que explicar de qué se tratan y que obviamente una empresa puede definir una política contable sobre estas condiciones que son los intereses y los dividendos, tanto los recibidos como los pagados, ¿sí? En ambos casos. Que obviamente la norma dice, una cosa es los intereses que yo genero, otra cosa son los intereses que yo pago. Obviamente, uno me genera un flujo positivo, el otro un flujo negativo, pero no los puedo compensar, los tengo que siempre presentar por separado. Ahora vean, ¿qué pasa con el tema de los intereses primero? Cuando nosotros tenemos intereses que pagamos por préstamos que hemos adquirido, esos intereses pagados, ¿cómo los contabilizamos? ¿Cuál es el asiento por los intereses que pagamos? Cristian, ¿está ahí? ¿Intereses pagados contra bancos? Pues, Ok, intereses pagados contra pago. Intereses pagados es una cuenta de gasto. Está en el estado de resultados. Como está en el estado de resultados, ¿creen que yo podría clasificar esos intereses como una actividad de operación? ¿Podría? de poderes depende, pero Ok, podría. Pero al otro lado alguien me diría, pero los intereses que está pagando en realidad son la colita de pagar el préstamo. Y pagar el préstamo implica que usted va a pagar en realidad por una actividad de financiamiento. Entonces ahí viene la condición, vean, de que la norma dice, una empresa puede elegir como política contable clasificar esos intereses pagados o como actividades de operación porque forman parte de la determinación del resultado o como actividad de financiación porque en realidad es el costo de obtener esos recursos financieros. Es alternativa de la norma. Ahora, como nosotros queremos hacer el Estado de la forma correcta, por eso les decía, yo no comparto lo que dice la norma, ¿cómo qué lo pondría ese flujo? ¿Como de operación o como de financiamiento? Financiamiento. Financiamiento, muy bien. Entonces, aunque la norma me dé alternativas, esto que les quede claro, aunque la norma me dé alternativas, nosotros siempre vamos a clasificar esos flujos como actividades de financiamiento. Ahora vamos a los intereses percibidos. Cuando yo otorgo un préstamo, seguramente me van a pagar el préstamo y me van a pagar los intereses. Otra vez, ¿cómo contabilizo los intereses? Debe ser banco contra intereses percibidos. ¿Dónde van los intereses percibidos o ganados? Van al estado de resultados. Entonces, como van al estado de resultados, otra vez la norma dice, podrían formar o ser parte de las actividades de operación porque son parte del resultado. O la norma dice, en realidad esos intereses que está cobrando es el rendimiento de su activo. Por lo tanto, el activo es una actividad de inversión. Y por lo tanto, al ser el rendimiento de las inversiones, eso también podría ser una actividad de inversión. Otra vez nos da las dos alternativas. Conociendo la operatoria y lo que realmente queremos mostrar para nosotros, esos intereses percibidos, como qué tipo de flujo de actividad lo vamos a clasificar, de operación o de inversión. Inversión. De De inversión. inversión. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Estamos llegando a conclusiones que, cuidado en su examen, ustedes digan, la norma permitía. Sí, la norma permitía, pero nosotros estamos adoptando una política que es la que vamos a aplicar en el
si quieren, al resolver nuestros ejercicios. Así como analizamos el tema de los intereses, la norma tiene las mismas condiciones para los dividendos. Cuando yo realizo una inversión en acciones en una empresa, puede ser que la empresa me pague dividendos por esa inversión que yo tenga. Ese dividendo, que seguramente dirá, es un dividendo ganado, lo voy a registrar en el resultado del periodo. Vean, la norma dice, al estar en el resultado pueden ponerlo como actividad de operación. Pero en realidad el dividendo, ¿con qué tiene que ver? Con, dirán ustedes, el rendimiento que genera esa inversión. Por lo tanto, la norma dice, pero también podría ser de inversión. Para nosotros, ¿va a ser esos dividendos percibidos de operación o de inversión? ¿De inversión? De inversión, perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los dividendos pagados? Vean, el rato que una empresa declara y paga dividendos a sus accionistas, nos dicen, en realidad eso debería ser una actividad de financiación porque representa el costo de obtener los recursos financieros de los propietarios. Pero obviamente también, vean, dicen, pero si quieren, pónganlo de operación, porque también determina la capacidad que la entidad tiene de atender esos flujos con los recursos que vienen de su operatoria de negocio. En otras palabras, dirán, obviamente, ¿el dividendo de dónde viene o se distribuye de los resultados acumulados? Los resultados acumulados ¿de dónde vienen? Del resultado del periodo. El resultado es el importe neto de ingresos y gastos. En otras palabras, la capacidad que la empresa tiene de generar dinero. Pero al final, ¿será de operación o será de financiamiento? ¿Cómo qué lo vamos a clasificar nosotros? Financiación. De financiación. ¿Por qué? Porque en esencia representa el costo de obtener recursos financieros de los propietarios. ¿Ok? Entonces, vean, hay alternativas en la norma. Esas alternativas implican que la empresa debe definir sus políticas contables, elegir una de ellas, y al elegir, ahora nosotros estamos yendo por la realidad económica de lo que realmente representan, no por lo que podrían aparentar, y estamos definiendo qué criterios vamos a utilizar para, en el estado de flujos de efectivo, presentar ese tipo de transacciones o flujos que puedan generarse. Ahora, ¿qué pasa con el impuesto a las utilidades? La norma dice todo lo que tenga que ver con impuestos, normalmente son actividades de operación, especialmente el impuesto a las utilidades, viene de la operación del negocio. Pero no se olviden, dentro del estado de resultados, por ejemplo, pueden aparecer los intereses que hemos percibido, pueden aparecer, dirán ustedes, los intereses que hemos pagado, y esos por ahí no tienen que ver con la actividad del negocio. Si una empresa tiene la capacidad de distinguir cuánto de su impuesto es de actividad de operación y cuánto es de inversión y de financiamiento, la norma da la opción de presentarlo por separado. Pero en la vida real eso es casi imposible. Y por lo tanto, normalmente, todo el impuesto que se paga se clasifica como flujo por actividad de operación. ¿Ok? Ahora vean, la norma también tiene un apartado sobre lo que son las transacciones no monetarias y dice son ciertas transacciones que pudiera parecer que son de inversión o de financiamiento, pero al no haber requerido el flujo de dinero, deben excluirse del Estado. Y seguramente se pueden presentar en cualquier otra parte, pero no son parte del estado de flujos de efectivo. Y nosotros, vean, hacíamos un ejemplo el otro día, decíamos, ¿qué pasa si yo compro, por ejemplo, un activo mediante una deuda o compro un activo a crédito? No mueve el dinero, es una transacción no monetaria. También se llaman transacciones nominales. ¿Por qué nominales? Porque no mueven el dinero. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una empresa compra una entidad mediante la emisión de cuotas de capital? Otra vez dirán, no está moviendo el dinero. O caso contrario, cuando la empresa convierte un bono, por ejemplo, en una acción, una deuda en patrimonio. Otra vez, no está moviendo el dinero. Por lo tanto, todas esas son transacciones no monetarias que la norma dice se deben excluir, se deben sacar, si quieren, en la
en el momento de preparar el estado de flujo de efectivo. Y finalmente nos da ciertas condiciones de revelaciones que deberíamos incluir dentro del estado. Entonces, para terminar nuestra clase de hoy, vamos a ver un poquito de cómo se prepara el estado de flujos de efectivo. Ya vamos a ir a la parte práctica ahora. Siempre la condición, dirán, es, vamos a partir de estados financieros que están preparados sobre la base del devengado y seguramente al estar sobre la base del devengado, y normalmente vamos a partir de estados que sean comparativos, vamos a primero excluir, restar todas aquellas operaciones que sean nominales. Para eso tenemos que hacer un análisis de cada una de las cuentas que componen los estados financieros de tal manera que esos estados que estaban sobre la base del devengado los convirtamos a la base del efectivo sobre la cual vamos a preparar el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Vean, ese es el criterio básico, dirán, de cómo se prepara. Entonces, por ahí, en algún libro, me encontré un procedimiento para la preparación del estado. El otro día encontré una metodología también bonita, se las voy a mandar, es un pequeño textito si quieren, de cómo hacer el estado de flujo de efectivo, y donde obviamente, pero siempre tengan la condición de que hay diferentes formas de hacerlo. Y nosotros vamos a utilizar una que no está en las normas, no está en las NIF, sino más bien está en las normas americanas, que desde mi punto de vista tal vez es la mejor forma de hacer el estado de flujos de efectivo porque nos permite identificar con claridad todas las transacciones, tener todas además agrupadas en una misma hoja de trabajo y a partir de eso poder hacer un estado financiero casi exacto, sin tener que, vean, voy a utilizar un término que lo utilizan los contadores, sin tener que cocinar nada, preparándolo de forma perfecta, si quieren verlo así. Obviamente, para preparar ese estado, nos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Primero, contar con el estado de situación financiera, tanto al inicio como al final, por eso habla de dos gestiones, más el estado del resultado del periodo y el otro resultado integral, que ustedes ya saben que se llama resultado integral. Obviamente, un requisito previo es que esos estados financieros ya sean definitivos, tengan información que sea relevante y sea fiable. Porque si me dicen son estados financieros preliminares, cuando salgan los finales voy a tener que volver a hacer el estado de flujos de efectivo. No vale la pena. El estado de flujos de efectivo se prepara una vez que ya se han cerrado, si quieren, todos los otros saldos de las cuentas y la empresa prácticamente ha definido que su estado de situación financiera y el de resultados ya son definitivos. ¿Qué tenemos que hacer a partir de esos estados? Realizar un análisis de los saldos de las cuentas que componen esos estados para definir dónde en esas cuentas pudieran aparecer transacciones nominales y también transacciones solapadas, que es lo que hemos visto la clase anterior. Habrá, luego dice, que excluir todas las que son transacciones nominales y una vez que excluyamos eso, en teoría debería ser fácil preparar el estado de flujo de efectivo clasificando esos flujos en actividades de operación, inversión y financiamiento. Pero esto es solamente la primera parte del estado. Y entonces dirán, y en la segunda parte del estado, ¿qué debemos hacer? La reconciliación del efectivo y los equivalentes al efectivo. Entonces, cuando preparemos el estado de flujo de efectivo, la estructura que va a tener nuestro estado es la siguiente. La primera parte muestra los flujos de efectivo clasificados en actividades de operación, inversión y financiamiento. Y la segunda parte muestra la reconciliación del efectivo y equivalentes al efectivo, donde partimos del saldo inicial para llegar al saldo final, que normalmente igualaríamos con, dirán ustedes, otra vez, ¿no es cierto? Saldo inicial para llegar al saldo final, donde obviamente, vean, lo que hacemos aquí es estos flujos, los copiamos aquí abajo, más el saldo inicial deberíamos llegar al final. Sin embargo, no se olviden de esta particularidad que tienen aquí, de la posibilidad de que existan diferencias de cambio no realizadas que podrían aparecer dentro de la estructura del estado. Entonces ya tenemos más o menos toda la teoría de cómo vamos a hacer. Ahora nos falta aprender en la práctica cómo se hace el estado de flujos de efectivo, tanto por el método directo como por el método
indirecto, que es lo que vamos a hacer a partir de la siguiente clase. ¿Hasta ahí tienen preguntas? No, licenciado. Entonces, hasta donde yo me acuerdo, en el Classroom ya les he incluido un ejercicio que está completito para que podamos Licenciado, realizar el ejercicio. Dígame. dijo que como regla o política en contable en la materia íbamos a poner de que un interés percibido iba a ser parte de la actividad de inversión, pero también en la ¿Sí? explicación dijo que podía darse la opción de que pueda ser parte de la actividad de operación siempre y cuando la empresa puede identificar, en este caso, los importes. Entonces, eso hace referencia a que cuando, por ejemplo, la No, no, empresa, no, Miriam, usted está confundiendo los flujos por intereses de los impuestos, que es otra cosa. cuando son intereses por ventas, por ejemplo, el crédito, digamos, con una letra de cambio, Ya, se genera. está bien, pero los intereses por ventas a crédito, estamos hablando que son parte de la operatoria del negocio. Entonces, esos intereses, Miriam, ¿qué son? Pues por el origen vendrían siendo por actividad de operación. Ya, pero otra cosa son los intereses que surgen, por ejemplo, cuando yo otorgo un préstamo y el préstamo no es parte de la operatoria de mi negocio, o cuando yo realizo un DPF, o cuando yo realizo una inversión en bonos que me genera intereses. Al ser yo una empresa comercial o industrial, esos intereses son parte del giro de mi negocio. Miriam, Perdón, licenciado, no lo escucho bien. a ver, si yo realizo una inversión en bonos que me genera intereses, o realizo un Ujú, DPF que me genera intereses, o finalmente otorgo un préstamo a una tercera persona que me genera intereses, al sí, ser yo una empresa comercial o industrial, esos intereses que estoy percibiendo, sí. que están en el estado de resultados, Ujú. son una actividad de operación No, porque no forma parte de su porque ciclo. no tienen que ver con el giro del negocio. Otra cosa diferente será que usted me diga, yo realizo la venta a crédito y como parte de la venta a crédito tengo también intereses. Ah, ok, esos intereses también serán parte de las actividades de operación. ¿Por qué? Porque son parte del giro del negocio. ¿Ok? Y lo mismo, dirán ustedes, podría ocurrirnos cuando tenemos préstamos por pagar, que sus intereses serán de financiamiento, pero también podríamos incurrir en intereses en la compra de mercadería. Como la compra de mercadería es parte del giro del negocio, esos intereses pagados a proveedores podrían ser clasificados como actividades de operación. Por eso no metan, o sea, no se metan reglas mecánicas. Siempre está la condición de que tienen que evaluar cada cosa para que vayamos evaluando cómo vamos a clasificar. ¿Ok? Disculpe, licenciado, una Entonces, última preguntita más. La cuenta de diferencia de cambios, entonces solamente aparece en el método indirecto, ¿verdad? No utilizamos en el método directo. en Oh, realidad no aparece en ninguno, Miriam, ni en el ok, directo ni en el indirecto, pero eso lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. ok, gracias. Ok, ahora veamos. Yo solamente para mostrarles, les he proporcionado este material. Me gustaría que lo impriman, ¿sí? Que lo lleven impreso el día lunes, porque vamos a partir de aquí, desde un estado de situación financiera de apertura, hagan el asiento de apertura, que no lo tienen, ¿sí? Luego tenemos ahí una serie de transacciones que se hacen durante el año, alguna información complementaria también. Están ya aquí preparados todos los registros contables, menos el de apertura, por eso les estoy pidiendo que lo hagan, ¿sí? Además de los registros contables, tienen los mayores también, tienen el análisis de algunas cuentas, cuando es necesario que la tienen aquí, y llegamos hasta los estados financieros. O sea, tenemos todo completito aquí. Pero yo quiero que ustedes tengan impreso todo esto y vamos a resolver cada uno de los puntos, asiento por asiento, y así vamos a ir practicando inclusive la aplicación de las normas que hemos ido estudiando para que ustedes vean cómo se hace hasta que lleguemos al estado de flujos de efectivo. Sí, y lo pueden rayar y todo lo que quieran, por eso me gustaría mucho que lo lleven impreso. ¿Alguna pregunta más?
Entonces, que pasen un buen resto del día. Nos vemos el día lunes y me espero ya en la universidad. Hasta luego, licenciado.